Buenas tardes, mi nombre es Diego Ortega. Bienvenido a todos. Hoy el tema que vamos a hablar es un tema muy triste pues, para la familia del paciente que tiene el diagnóstico de la muerte encefálica. Este concepto nace más o menos en los años 50 cuando se comienzan a implementar los ventiladores mecánicos para la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes antes morían de causas cardíacas y respiratorias, pero cuando aparece el ventilador ya los pacientes viven más. Y aparece un hallazgo que es pacientes que tienen soporte ventilatorio, tienen latido cardíaco, pero no tienen ninguna respuesta. Fue en el 59 cuando Mollaret y Goulon describen el coma de Pace, una entidad en la cual el paciente está intubado, tiene latido cardíaco, pero no presenta ninguna respuesta neurológica ni de tallo. Paciente que además de eso, ellos refieren que la causa más frecuente era el TEC severo, el trauma severo, y que además un electroencefalograma plano. Ellos dijeron que estos pacientes no tenían vuelta atrás, estos pacientes ya tenían un daño irreversible y que la mayoría de estos pacientes o todos no iban a sobrevivir. Con este concepto nació la intención de hacer trasplantes en los pacientes, trasplantes renales, hepáticos, pulmonares, pero se hacía de una forma muy curiosa. El paciente con diagnóstico de coma de Pace, paciente que no tenía ninguna respuesta, un TED severo, el electroencefalograma plano con ausencia de reflejos de tallo, se llevaba al quirófano, y en la puerta del quirófano se desconectaba de la máquina de ventilación y esperaban que el paciente muriera, y cuando el paciente ya tenía paro del latido cardíaco, entraban a cirugía, sacaban los órganos y hacían el trasplante renal. Obviamente, reduciendo la tasa de éxito por un mayor NOTSA sobre el órgano trasplantado. En ese tiempo había un médico llamado Alexandre, que él dijo, no tiene sentido, si este paciente no va a vivir, hacer esto, de esperar que el paciente pierda el latido cardíaco y que el órgano que vamos a trasplantar se comience a dañar. Entonces él dijo, no, vamos a hacerlo de una mejor manera, el paciente lo soportamos y lo llamamos a quirófano vivo y en quirófano le sacamos los órganos teniendo todavía el latido cardíaco. En ese momento fue muy criticado, pero a largo plazo terminó teniendo la razón. En el 68, en el colegio en Harvard, se hicieron unos criterios con base a lo que se describió primero, pacientes que no tenían respuesta, ausencia de reflejos de tallo, electroencefalograma plano, con una causa irreversible, pero tenía una consigna ética, que el examen no lo podía hacer el médico que estaba encargado de hacer el trasplante del órgano. Con esta consigna ética se desligaba un poco lo que se hacía antes, que era el mismo médico que iba a trasplantar, ese mismo médico era el que hacía el examen clínico para muerte cerebral. En el 81, en el comité presidencial en Estados Unidos se hizo otro informe para otros criterios para muerte cerebral y fue definitivamente en el 95, la Academia Americana de Neurología sentó las bases que hasta hoy siguen vigentes para el diagnóstico de muerte cerebral. En el 2010, con el objetivo de resolver algunas dudas y mejorar la precisión diagnóstica, se revisó la guía del 95 y se definió que para hacer muerte cerebral debe haber un coma, Glasgow de 3, de causa irreversible pero conocida, pacientes con ausencia de reflejos de tallo y pacientes con apnea. Lo primero es esto, confirmar que la causa que llevó a la muerte del paciente o que lleva a la ausencia de respuesta del paciente sea una causa conocida. Las causas más frecuentes son la hemorragia subarachnoidea, primero el TEC, el trauma y la hemorragia subarachnoidea. Entonces tenemos un paciente con una tomografía como esta, un paciente del hospital, un paciente con hemorragia subarachnoidea, en este momento no había muerto, pero llegó muy mal al hospital, con una hemorragia subarachnoidea, con mucho sangrado, y posteriormente evolucionó a la muerte. Ya tiene una causa que si evoluciona hacia el deterioro, podemos decir que es una causa irreversible de muerte. Y este otro paciente con un TED severo, con edema difuso, signos de isquemia supratentorial, con ausencia de espacios subarachnoideos, colapso de los ventrículos, que uno también puede decir que este paciente evolucionó a un daño cerebral reversible. Lo primero es determinar que el daño sea irreversible con imágenes, con la historia clínica, examen clínico. Después hay unos prerequisitos para seguir en la valoración, que es determinar que tenga ausencia de respuesta del tallo cerebral. El deterioro en estos pacientes comienza siempre con los reflejos que son del mesencéfalo, después del puente y posteriormente el que se pierde es el reflejo vulvar. Entonces hay que ver que no tenga ningún historia ni signos de intoxicación por medicamentos que afecten el examen neurológico, sedación,
medicamentos, relajantes musculares, se debe descartar todo esto. En caso que se aplique alguna sedación o tengamos evidencia de que el paciente usó algún medicamento que altere el examen neurológico, se debe esperar 5 vidas medias de ese medicamento o hacer los niveles séricos. Con niveles mínimos podemos proceder a hacer el examen clínico. Lo que sigue es determinar que tenga normotermia. Se sabe que con 28 grados centígrados hay ausencia de los reflejos de tallo. Es decir, que pacientes con normotermia, dentro de normotermia, y la Academia Americana establece 35 grados centígrados, ausencia de trastornos del pH, electrolíticos, endocrinos, la hiperamonemia de los pacientes con falla hepática también deprime el estado de conciencia, la presión sistólica debe estar mayor de 100 y el paciente debe tener ausencia de alguna ventilación espontánea cuando se le retira el ventilador o cuando se pone en modo de ventilación espontánea. Ya después de tener todas estas causas verificadas, procedemos al siguiente paso, el examen clínico, comenzando con la respuesta del paciente a los estímulos dolorosos para ver si tiene algún movimiento o alguna mímica facial. Los puntos a estimular son los siguientes: el esternón, cotura supraciliar, el borde de la uña y la articulación temporomandibular. Hay descritos movimientos en algunos pacientes que se describe como el signo de Lázaro, u otros movimientos que, a pesar de estar presente, el paciente continúa teniendo muerte cerebral. Y lo más frecuente en el Lázaro, lo descrito, es la triple flexión: flexión del pie, flexión de la rodilla, flexión de la cadera, pero se han escrito otros movimientos complejos, como el temblor fino de los párpados, de los dedos, una dilatación cíclica y miosis cíclica de las pupilas, o este caso, que también lo describieron, con una flexión de las dos extremidades. Sin embargo, es claro que si hay un movimiento complejo en el examen clínico que nosotros no nos sintamos familiarizados y que no estemos y pensamos que no es seguro seguir con el examen clínico, podemos parar ahí, repetirlo después u ordenar alguna prueba auxiliar. Después valoramos la respuesta pupilar. Normalmente estos pacientes con muerte cerebral tienen pupilas fijas en tamaño medio o midriáticas, 4 a 6 milímetros y sin ninguna respuesta a la luz. Esto nos habla de daño del mesencéfalo. Lo segundo, el reflejo corneal se evalúa estimulando con una mota de algodón o una tira de papel. Algunos hablan de gotas de agua. El borde externo corneal, aquí se evalúa el tercer y el séptimo par. Otro reflejo es el lóculo cefálico, que se evalúa en pacientes con alteración del estado de conciencia, que no tiene un daño estructural severo, debe estar presente. Y lo clásico y lo normal es que tengan el movimiento de ojos de muñeca, es decir, si movemos la cabeza del paciente bruscamente hacia la derecha, los ojos van a buscar la posición media, las pupilas buscan la posición media hacia la izquierda y viceversa. Y si movemos al paciente en una posición horizontal hacia arriba, los ojos deben buscar la posición media hacia abajo. En muerte cerebral, los pacientes no deben tener ningún movimiento durante todas estas maniobras. Debemos verificar primero que no tenga trauma cervical inestable, porque con esto podemos empeorarlo. El vestíbulo coclear, tenemos que verificar que no haya tapones de cerumen ni coágulos de sangre en el oído, y posteriormente con agua fría, puede ser menor de 15 grados hacia abajo, entre más fría mejor, y inyectamos 50 cc en ambos oídos con un intervalo de 5 minutos durante 1 minuto. La respuesta normal de un paciente que no tiene daño estructural severo es que los ojos se mueven en forma conjugada hacia el estímulo frío, y si es estímulo caliente se van hacia el lado contrario del estímulo caliente. En estos pacientes no tenemos ninguna respuesta a este estímulo. El nauseoso se hace con un bajalenguas o con el tubo, estimulando la pared posterior de la faringe. Tampoco tenemos ninguna respuesta en estos pacientes. Y el tusígeno lo hacemos, y la recomendación de hacerlo es a través del tubo endotraqueal, ingresando la cánula, esta cánula de aspiración, ingresarla hasta la carina. Y lo recomendado es hacer 2 momentos de aspiración. Con el equipo de aspiración y con la ayuda de la terapeuta, hacer 2 momentos de aspiración es lo más confiable. Ya después de todos estos exámenes del tallo, vamos con la prueba de apnea, que sería el último paso clínico para hacer la confirmación. Debemos tener los requisitos que dijimos anteriormente y una oxigenación muy buena en el paciente, mayor a 200 milímetros de mercurio de oxígeno, lo cual se logra hiperoxigenando al paciente con oxígeno al 100% previamente por 5 a 10 minutos mientras hacemos las otras pruebas. ¿Y cómo se hacen? Gases arteriales previo al inicio de la prueba, para ver que no tenga una acidosis metabólica severa. Se desconecta el ventilador 8 a 10 minutos
ingresamos por el tubo endotraqueal una cánula de oxígeno con una suplementación de 6 litros al 100%. La cánula de oxígeno no puede ser del diámetro del tubo, porque si ocluimos el diámetro del tubo, el paciente hace barotrauma y se acaba la prueba de apnea rápidamente. Vigilar los movimientos ventilatorios. Si el paciente presenta algún movimiento ventilatorio durante la prueba, quiere decir que la prueba es negativa para muerte cerebral y se cancela en ese momento. Y ya si se considera que el daño es progresivo y irreversible, se puede repetir más adelante, y se debe vigilar que nunca se altere la presión arterial y la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuándo es positiva la prueba de apnea? Cuando el paciente tiene ausencia de movimientos espontáneos y hay al final de la prueba, en unos gases que se le hacen después al final, una CO2 mayor a 60 o un aumento de 20 con respecto al basal que tomamos al inicio con los gases arteriales, con un pH que no sea menor de 7.2. Cuando hay movimientos respiratorios, entonces ya los que les mencioné. ¿Y cuando se cancela la prueba? Cuando la presión arterial comienza a bajarse mucho antes del tiempo requerido, cuando la saturación también se cae, o cuando el paciente tiene condiciones que imposibilitan la prueba, por ejemplo, un EPOC, paciente con obesidad extrema, con trauma de tórax severo, que sabemos que no va a tolerar la prueba. En estos casos tenemos que buscar otras ayudas. Con respecto a la observación, ¿cuál es la recomendación? Si es un daño focal, diferente por ejemplo a un daño hipoxémico, 6 horas es un periodo en el cual se puede hacer la primera evaluación después del daño estructural, y cuando es una causa, por ejemplo, posparo cardíaco, debemos esperar hasta 24 horas. Algunos dicen que en los casos de paro cardíaco que se use la hipotermia terapéutica, incluso se debe esperar mucho más, porque estos pacientes se ha demostrado que algunos demoran en recuperar mucho más, y estos pacientes hasta un 20% pueden tener al comienzo signos de muerte cerebral. Cuando se usan fármacos, depende del tiempo de aclaración de los medicamentos, y algunos recomiendan que con pruebas confirmatorias, específicamente las que evalúan el flujo sanguíneo, que sería la angiografía, la panangiografía invasiva, se podría omitir el tiempo de interobservador. Las guías pediátricas se actualizaron en el 2011 y cambió la recomendación que antes había del 87. Sin embargo, la legislación colombiana también especifica algunos tiempos con respecto a los niños. Entonces, si tenemos un niño, las guías americanas que recomiendan que si el niño es a término hasta los 30 días, se espera 24 horas desde el daño primario para hacer la valoración, y un intervalo de 24 horas interobservador, deben ser 2 valoraciones. Si es mayor a 30 días, hasta 18 años, se esperan 12 horas. Dicen que no es necesaria la prueba confirmatoria, pero ellos dicen que en los niños menor de un mes, la sensibilidad de la prueba clínica y las pruebas auxiliares es baja, por lo cual se debe hacer frecuentemente valoraciones en estos niños, repetir las valoraciones, e incluso no está de más en este periodo repetir las pruebas confirmatorias. En niños, que se recomienda panangiografía cerebral invasiva, electroencefalograma y gammagrafía para hablar del flujo cerebral. Estas 3 pruebas. El ecodoppler en niños no tiene utilidad, sobre todo entre más pequeños, menos utilidad tiene, porque los niños, como sabemos, la fontanela abierta daña la sensibilidad de esta prueba para determinar la muerte cerebral. Sin embargo, en Colombia seguimos teniendo un periodo de observación, si es a término hasta los 2 meses, 48 horas, junto con 2 electroencefalogramas, uno al comienzo y otro en la segunda prueba. Si de 2 meses a 2 años, 24 horas entre las 2 examinaciones con el electroencefalograma en los 2 momentos también. Después de 2 años, no es necesario pruebas confirmatorias, y la observación es por 12 horas. ¿Qué condiciones pueden simular muerte cerebral? Entonces, se han descrito casos en la literatura, por ejemplo, Guillain-Barré fulminante, baclofeno, sobredosis de barbitúricos, uso de becuronio, pero en estos casos, cuando se evaluó caso por caso, en la última actualización del 2010, la Academia Americana de Neurología dice que si se aplican firmemente y al pie de la letra las recomendaciones que se dan en la guía, no se ha reportado ninguna falla diagnóstica al momento de hacer diagnóstico de muerte cerebral. Quiere decir que el diagnóstico clínico con las recomendaciones de la Academia Americana de Neurología sigue siendo el estándar hasta hoy, y en estos casos en los cuales se reportaron muerte cerebral o casos que mimificaban muerte cerebral, se omitía siempre un paso en el diagnóstico. ¿Cuándo se mandan las pruebas auxiliares? Cuando el examen clínico no se puede hacer o es confuso. ¿En qué casos? Un paciente con trauma facial, en el cual pues se dañe pues la estructura que vamos a valorar. Paciente, como dijimos anteriormente, no tolera la prueba de apnea. Trauma raquimedular alto. Son condiciones en las cuales la prueba auxiliar siempre se debe llevar a cabo
porque el examen clínico no es confiable. Entonces tenemos la angiografía cerebral, las recomendaciones de angiografía cerebral invasiva, el ecodoppler transcraneal, la gamografía y electroencefalograma como las pruebas auxiliares que hasta el momento son válidas. ¿Qué tenemos en una angiografía cerebral? Tenemos que en estos pacientes el flujo sanguíneo no sube por encima de la carótida petrosa y el flujo de las vertebrales no sube por encima del agujero magno. Esto es una angiografía donde vemos que aquí la carótida está amputada, vemos la circulación de la carótida externa, pero vemos que la circulación intracraneal está ausente. Entonces esa angiografía es diagnóstica para muerte cerebral en un paciente que ya tenga pruebas clínicas. Siempre se hace la prueba clínica, siempre debe hacer la prueba clínica antes de una prueba complementaria. El ecodoppler también es útil, una sensibilidad y una especificidad buena. Aquí se la muestro. Y lo que tenemos en estos pacientes, en un paciente normal, un pico sistólico y después aquí vemos la diástole. En pacientes que tienen muerte cerebral, el flujo sanguíneo se altera en forma significativa y lo primero que pasa es que esta diástole se reduce, después la diástole se invierte y finalmente hay ausencia de diástole con algunos picos sistólicos y esto es lo que es diagnóstico en el ecodoppler para muerte cerebral. Y tenemos aquí en el electroencefalograma plano, estas punticas que se ven son artefactos de la UCI, pues del monitoreo, pero este es el hallazgo de un paciente con muerte cerebral. Como les dije, si un paciente está sedado, se puede también alterar el trazo electroencefalográfico. Cuando está sedado un paciente y se quiere salir de dudas porque un medicamento nos produce duda, la prueba reina es la panangiografía invasiva. Y la gamografía cerebral, tenemos que el flujo del trazador no sube a la cavidad intracraneal y tenemos un cerebro vacío, como en este caso. Finalmente les quiero hablar de algunos cambios endocrinos que pasan en estos pacientes. El ACTH, el cortisol, el T3, la vasopresina en estos pacientes disminuyen después de la muerte y tenemos diabetes insípida en un 80%, por lo cual se debe iniciar manejo con la vasopresina en estos pacientes. Y lo otro es que estos pacientes antes de presentar la muerte cerebral hacen una tormenta de catecolaminas, pero posterior hay una reducción de los centros que tienen la salida simpática, por lo cual también van a tener una vasoplejía posteriormente que debe ser manejada, sobre todo en pacientes que van a ser llevados a donaciones de órganos, mantener la cifra adecuada de presión arterial. Esto es lo que les traía. Muchas gracias.